Hay un secreto enterrado bajo México que lleva miles de años determinando el destino de una nación entera. No es un secreto político, no es económico, es geográfico. Y cuando lo entiendas, vas a ver este país de una forma completamente diferente. Empecemos con algo que casi nadie sabe. México tiene más de 128 millones de habitantes. Es uno de los 10 países más poblados del planeta, justo entre Japón y Rusia. Pero más de la mitad de esa gente vive en una franja de tierra que representa apenas el 18% del país. El 18%. Piénsalo un momento. La mitad de una nación de 128 millones de personas, concentrada en menos de una quinta parte del territorio disponible, mientras que el 82% restante del país está casi vacío en comparación. ¿Por qué? Esa es la pregunta que vamos a responder hoy. Y la respuesta te va a sorprender. Porque lo más impactante no es que esto ocurra hoy. Lo más impactante es que lleva ocurriendo durante miles de años. En 1895, hace casi 130 años, México realizó su primer censo nacional moderno. El país tenía apenas 12,7 millones de habitantes, 10 veces menos que hoy, sin automóviles, sin electricidad masiva, sin internet, sin nada de lo que define al mundo moderno. Y sin embargo, el 55% de esos mexicanos ya vivía exactamente en la misma franja estrecha del centro del país donde vive la mayoría hoy. El patrón era prácticamente idéntico. Avanzamos 130 años. La población se multiplica por 10. La tecnología cambia todo. México se moderniza, se industrializa, se conecta al mundo global. Y el patrón sigue siendo casi el mismo. Eso no es una coincidencia. Eso es geografía hablando con una claridad brutal. Pero aquí viene algo todavía más fascinante. Mira lo que pasó en Estados Unidos en ese mismo periodo de 130 años. En 1895, las 10 ciudades más grandes de América eran todas del noreste y el medio oeste. Nueva York, Chicago, Filadelfia, Boston, Baltimore. El centro de gravedad demográfico del país estaba en Indiana Oriental. Hoy, ese mapa es completamente diferente. Texas, que en 1895 tenía menos población que Missouri, hoy es el segundo estado más poblado del país. Florida, que en 1895 tenía menos gente que Connecticut, hoy tiene más de 22 millones de habitantes. California, que entonces tenía menos población que Mississippi, hoy es el estado más poblado de toda la nación. En 130 años, el centro demográfico de Estados Unidos se desplazó casi 600 kilómetros hacia el sur y el oeste. En México, en ese mismo tiempo, con 10 veces más crecimiento poblacional. El patrón apenas se movió. ¿Qué tiene esa franja del centro de México que la hace tan especial? ¿Qué fuerza invisible ha atado a los mexicanos a ese mismo pedazo de tierra durante milenios? La respuesta está escrita en la geografía, y es más interesante de lo que imaginas. Para entenderlo, necesitas ver México desde arriba, desde muy arriba. Cuando ves el mapa climático del país, algo salta de inmediato. Al norte, casi todo es desierto. Árido, seco, brutal. El desierto de Sonora, el desierto de Chihuahua. Tierras donde el calor es tan extremo y el agua tan escasa que hacer agricultura a gran escala sin tecnología moderna es prácticamente imposible. No puedes alimentar a millones de personas en un desierto sin un sistema industrial de irrigación. Al sur, el panorama cambia completamente, pero no mejora. Las selvas y junglas de Chiapas, Tabasco, Campeche. Uno de los biomas más difíciles del planeta para desarrollar civilización. ¿Por qué son tan difíciles las selvas? Primero, la infraestructura. En la selva llueve constantemente, y la lluvia constante destruye el concreto antes de que seque. El calor extremo derrite el asfalto bajo el peso de los vehículos pesados. Construir una carretera en la selva cuesta entre 3 y 5 veces más que construirla en tierra templada. Eso explica algo que parece imposible, pero es completamente real. En toda la frontera sur de México, más de 1,100 kilómetros de frontera con Guatemala y Belice, solo existen 8 carreteras pavimentadas. 8. Para conectar a México con toda Centroamérica. Eso es un cruce pavimentado por cada 137 kilómetros de frontera. Compara eso con la frontera entre España y Portugal, 2 países con clima templado. Ahí hay un cruce pavimentado por cada 9 kilómetros, 15 veces más conectividad, solo por el clima. Pero eso es solo el primer problema de las selvas. El segundo es peor. En la selva, los nutrientes del suelo no llegan al suelo. Eso suena raro. Déjame explicarlo. En un bosque tropical, cuando una planta muere, los hongos, los insectos y las bacterias la descomponen tan rápido que los nutrientes se reciclan directamente de vuelta a las plantas vivas. Nunca tocan el suelo, nunca se acumulan ahí abajo. El resultado:
Los suelos de la selva son casi estériles para la agricultura. Cuando alguien tala y quema una selva para cultivar, lo que encuentra debajo no es tierra fértil. Es tierra pobre, casi sin nutrientes, que necesita cantidades masivas de fertilizantes para producir algo útil. Y lo poco que crece es inmediatamente atacado por los mismos insectos y hongos que lo consumen todo. Agricultura en selva, cara, difícil y agotadora. Así que al norte, desierto. Al sur, selva. Dos barreras naturales enormes que hacen casi imposible sostener grandes poblaciones. ¿Y en el centro? En el centro ocurre algo extraordinario. Las montañas de México son tan altas que literalmente cambian el clima. México es uno de los países más montañosos del mundo. El 70% de su territorio está cubierto de montañas, un porcentaje comparable al de Suiza o Afganistán. Y en el centro del país, esas montañas alcanzan sus mayores alturas. Son tan altas que empujan la tierra hacia arriba, por encima del calor tropical, por encima de la humedad sofocante, por encima de los mosquitos y las enfermedades de las tierras bajas, a 2.000, 2.500, incluso 3.000 metros de altitud. El clima cambia completamente. Las temperaturas son frescas y estables. La humedad es manejable. El concreto seca bien. El asfalto no se derrite. Y los insectos tropicales no sobreviven. Es como un oasis climático suspendido en las alturas. Pero hay más, mucho más. Debajo de esas montañas del centro de México se encuentran 3 placas tectónicas: la placa norteamericana, la placa de Cocos y la placa de Rivera. Durante millones de años, las placas de Cocos y Rivera han estado hundiéndose lentamente bajo la placa norteamericana, en lo que los geólogos llaman subducción. ¿Y qué produce esa subducción? Volcanes. Decenas de volcanes activos formando un cinturón que cruza exactamente el centro de México. El Popocatépetl, el Iztaccíhuatl, el Pico de Orizaba, el pico más alto del país y el tercero de toda Norteamérica. Y los volcanes, aunque son destructivos, también son increíblemente generosos. Cada vez que un volcán entra en erupción, lanza al aire minerales del interior profundo de la Tierra. Esos minerales caen como ceniza sobre los valles de los alrededores. Durante millones de años de erupciones, esa ceniza volcánica se acumuló en los valles y planicies del centro de México. ¿El resultado? Algunos de los suelos más fértiles y ricos del planeta. No es casualidad que el maíz, uno de los cultivos más importantes de toda la historia humana, haya sido domesticado precisamente aquí, en estos valles volcánicos del centro de México, hace entre 7 y 10.000 años. No en el desierto, no en la selva, aquí, en este Goldilocks geográfico, ni muy caliente, ni muy frío, ni muy árido, ni demasiado húmedo, exactamente perfecto. Y entonces llegaron los humanos, y construyeron algo increíble. Hace más de 2.000 años, en el Valle de México, una civilización que todavía no entendemos completamente, construyó una ciudad que dejó a todo el mundo antiguo sin palabras: Teotihuacán. En su apogeo, durante la misma época en que el Imperio Romano dominaba Europa, Teotihuacán tenía al menos 125.000 habitantes, posiblemente más. Era la ciudad más grande de todo el continente americano. Y también era, al menos, la 6ª ciudad más grande de todo el mundo. En el mundo entero. No en América, en el mundo. Una ciudad levantada en un valle de montaña a más de 2.000 metros de altitud, rodeada de volcanes, sostenida por suelos fértiles y alimentada por 5 grandes lagos que cubrían el Valle de México en esa época. Esos lagos no solo daban agua y alimentos, también daban transporte. Las canoas que surcaban esos lagos tranquilos eran el equivalente de las autopistas de hoy. Baratas, rápidas, eficientes para mover grandes cantidades de mercancías. Era el lugar perfecto para construir una civilización. Y lo fue durante miles de años. Cuando los españoles llegaron en el siglo XVI, el Valle de México ya era uno de los lugares más densamente poblados del mundo. El Imperio Azteca controlaba un territorio enorme con unos 6 millones de habitantes. Para ponerlo en perspectiva, eso era casi igual a la población total del Imperio Español en ese momento. Y su capital, Tenochtitlán, construida sobre islas en medio de los lagos del valle, tenía entre 200.000 y 300.000 habitantes. Era más grande que cualquier ciudad de Europa en ese momento. Más grande que Londres, más grande que París, más grande que Roma. Los españoles que llegaron con Hernán Cortés nunca habían visto nada igual. Venían de ciudades de 50.000 personas y de repente estaban frente a una metrópolis de 300.000. Los españoles destruyeron Tenochtitlán, la quemaron, la demolieron y sobre sus ruinas construyeron la Ciudad de México. Y la Ciudad de México se convirtió en la capital del virreinato de la Nueva España, el centro de poder de todo el continente, el mismo lugar, siempre el mismo lugar.
Hoy, la Ciudad de México es hogar de más de 22 millones de personas en su área metropolitana. Es la sexta área urbana más grande del mundo, y la más grande fuera de Asia. Está en el mismo valle, sobre las mismas ruinas, sobre los mismos suelos volcánicos, bajo los mismos volcanes. Pero aquí viene la parte que pocos conocen. La parte que revela el precio que México pagó por vivir tan alto. La Ciudad de México está a 2.240 metros sobre el nivel del mar. Para ponerlo en perspectiva, esa es la altura de un resort de esquí en los Alpes. Es más alta que Denver, la famosa ciudad de la altitud en Colorado. Y está a solo 300 kilómetros del Océano Atlántico. ¿Cuál es el problema? Los ríos. Cuando un río nace a 2.240 metros de altura y tiene que recorrer solo 300 kilómetros hasta el mar, baja muy rápido. La pendiente es brutal. La corriente es violenta. No hay un solo río navegable en todo México. Ni uno. En Europa, los grandes ríos navegables fueron las autopistas de la civilización. El Rin, el Danubio, el Sena, el Támesis. Por ellos viajaban personas, mercancías, ideas, baratos, eficientes, accesibles. En México, ningún río fue navegable. Nunca. Eso significaba que la única forma de conectar la capital con el océano era construir caminos, carreteras y eventualmente ferrocarriles. Todos ellos trepando y bajando montañas enormes. El primer ferrocarril que conectó la Ciudad de México con el puerto de Veracruz, a apenas 300 kilómetros de distancia, no se terminó hasta 1873. Para ese año, Estados Unidos ya tenía más de 80,000 kilómetros de vías de ferrocarril tendidas por todo el país, 200 veces más que México. Y esa brecha de infraestructura definió el siglo siguiente. Pero las montañas no solo complicaron el transporte, hicieron algo más profundo. Fragmentaron el poder. Imagina México no como un país unificado, sino como un mosaico de valles separados por montañas. Cada valle con su propia historia, su propio dialecto, su propia cultura, su propio poder local. Conectarlos desde un centro, desde la Ciudad de México, siempre fue extraordinariamente difícil. Las montañas no solo bloqueaban las carreteras, bloqueaban el control. Es exactamente el mismo problema que tiene Afganistán. Afganistán es también uno de los países más montañosos del mundo. Y durante siglos, ningún poder central, ni los británicos, ni los soviéticos, ni los americanos, ha podido controlar completamente todos sus valles remotos. En México, esa fragmentación geográfica creó algo que hoy el mundo entero conoce: los cárteles. Los mismos pasos de montaña que hacen imposible construir carreteras baratas, hacen igualmente imposible patrullar fronteras remotas. La frontera sur de México, con apenas 8 carreteras en más de 1.100 kilómetros, es imposible de controlar completamente. Y la frontera norte, más de 3.000 kilómetros de desierto entre México y Estados Unidos, está a cientos de kilómetros de los grandes centros de población mexicanos. La geografía no excusa nada, pero lo explica casi todo. Entonces, ¿cómo cambió México su destino? Porque algo cambió. Algo enorme. A partir de los años 60, México y Estados Unidos firmaron una serie de acuerdos que permitían construir fábricas en las ciudades fronterizas del norte de México, para exportar productos sin aranceles al mercado más grande del mundo, las maquiladoras. De repente, ciudades que décadas antes eran pequeños pueblos del desierto, se convirtieron en centros industriales de decenas y luego cientos de miles de trabajadores. Tijuana, Juárez, Monterrey, Reynosa, Matamoros, todas crecieron a una velocidad que nunca habría sido posible sin ese acceso al mercado americano. Y luego llegó el Tratado de Libre Comercio en 1994. Ese acuerdo expandió las ventajas de las maquiladoras a todo el país. Cualquier fábrica en México podía ahora exportar a Estados Unidos sin impuestos. El resultado fue transformador. Para 2019, México había desplazado a China y a Canadá para convertirse en el principal socio comercial de Estados Unidos, el número 1. Y la industria automotriz es el ejemplo más dramático de todo. En 2024, México fue el quinto mayor exportador de automóviles del mundo por valor. Y Nissan produjo más autos en México que en cualquier otro país del planeta, incluyendo su país de origen, Japón. Una empresa japonesa construyendo más autos en México que en Japón. Eso es lo que ocurre cuando combinas mano de obra competitiva, energía barata gracias al gas natural americano y acceso directo al mercado más grande del mundo. Y aquí está la ironía final, la más fascinante de todas. La geografía que durante milenios fue la trampa de México, las montañas que aislaban, los desiertos que vaciaban el norte, las selvas que cerraban el sur. Esa misma geografía hoy se está convirtiendo en ventaja. ¿Por qué? Porque estar justo al lado de Estados Unidos, con miles de kilómetros de frontera compartida, con tratados de libre comercio, con gasoductos que cruzan esa frontera,
Es la ventaja competitiva más grande que cualquier país manufacturero puede tener en el siglo XXI. Las fábricas chinas están a 3 semanas de viaje en barco de los consumidores americanos. Las fábricas mexicanas están a 3 días en camión, o menos. En un mundo donde las cadenas de suministro están siendo rediseñadas después de la pandemia, donde las empresas quieren producción más cercana a sus mercados, México es la respuesta obvia, y eso está cambiando. Por primera vez en milenios, ¿dónde viven los mexicanos? En 1895, el 55% de la población vivía en el núcleo histórico del centro. Hoy ese porcentaje ha bajado ligeramente al 51%, 4 puntos en 130 años. Parece poco, pero la tendencia se está acelerando. Las ciudades fronterizas del norte siguen creciendo. Las zonas industriales se expanden. Los trabajadores del centro histórico se mueven hacia las nuevas oportunidades del norte. Lo que no cambió en milenios está empezando a moverse. Quizás por primera vez desde Teotihuacán, desde los aztecas, desde los siglos coloniales. El mapa humano de México está siendo reescrito. No por una guerra, no por una catástrofe, sino por algo más poderoso que todo eso. Por la economía, por las oportunidades, por la esperanza. Y eso es la historia más interesante que México ha vivido en mucho tiempo.